Bueno, aquí estamos nuevamente en Apuntes con ustedes a través del 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Vamos a ver reflejada esta nota, como todas las que hacemos aquí en Apuntes, en nuestro sitio web a partir de mañana ya. Pero bueno, queríamos hablar de este tema, ya lo habíamos anticipado cuando comenzábamos con el programa. Este mes se celebra la Semana Mundial de la Salud, Salud Mental Materna y del Parto Respetado. Esto es del 14 al 20 de mayo, es una movida que se hace en todo el mundo, y en el caso de la Argentina y de Mendoza específicamente, el próximo 17 de mayo a las 17 horas, más de 60 agrupaciones de todo el país van a salir a las calles a gritar basta de violencia ginecobstétrica y neonatal. En Mendoza va a ser en la explanada de la legislatura de la provincia, así es que vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con María Victoria Pérez. ¿Qué tal, María Victoria? Socióloga, integrante del Observatorio de Violencia Obstétrica de Mendoza, lo mismo que Julieta Díaz Marquesto, que es acompañante perinatal. ¿Cómo les va, chicas? Bien, muy bien. Bueno, gracias. Un tema del cual no se habla mucho, ¿no? La violencia obstétrica, neonatal. Estaba mirando algunos datos que hay a nivel nacional de ONGs, por supuesto, porque no hay registro en el caso de la adolescencia, y decían que en el parto adolescente incluso se profundiza esa violencia. Cuéntenos un poquito de qué se trata para que la gente lo entienda, lo que es la violencia obstétrica. Bueno. Cualquiera de las dos puede responder. Está perfecto. Bueno, la violencia obstétrica es la violencia que sufren las mujeres, las personas con capacidad de gestar, a la hora de su atención prenatal, durante el parto, el nacimiento y el posparto, ¿no? Es algo bueno, que está bastante invisibilizado, que es justamente de lo que no se habla, porque pareciera que, bueno, que es la norma que la asistencia de un nacimiento sea de esta manera, o la atención prenatal, ¿no? Cuando hacemos una ecografía, un análisis, ir al médico y demás. Entonces, bueno, la idea es poder visibilizarla y unirnos, ¿no? En este 17 de mayo puntualmente, bueno, a gritar basta de la violencia ginecobstétrica y neonatal. También gineco está bueno porque sí, amplía, porque no es solamente obstétrica, no es solamente en el ámbito de la gestación, sino durante la ginecología de la mujer, en sus estudios, en todo su ciclo, digamos, sexual, ¿no? ¿Y por qué sucede esto de la violencia? Porque vos bien dijiste, durante todo el momento en el cual las mujeres deciden ir a hacerse un estudio, a seguir un tratamiento médico, lo que sea, y después durante la gestación, en el nacimiento, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué viene sucediendo? Quizás porque está naturalizado, ¿no? Como esta cuestión, hoy en día lo vemos como las gestaciones están separadas en grupos de alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? Pero pareciera que siempre implica un riesgo, ¿no? Entonces, ante eso, la prevención les invita a las instituciones a hacer intervenciones, quizás sin la información pertinente, quizás sin el consentimiento de las personas, y por ende se convierte en violencia, porque muchas personas lo viven como una situación en la que no han sido informadas, no han sido consultadas y se hacen prácticas sobre sus cuerpos como un objeto, ¿no? Y como esta cuestión del riesgo, como si la persona gestante, la mujer embarazada, fuera una bomba a punto de explotar, ¿no? Increíble. Estábamos mirando, por ejemplo, algunos datos importantes en cuanto a este tema, y me encontraba con un caso muy puntual que se conoció hace algunos meses atrás, y es el de que fue condenada Argentina en la Corte Internacional de Derechos Humanos a partir de un caso que se dio en la década del 90. Es increíble que en la justicia argentina no se haya encontrado la respuesta y se tenga que ir al ámbito internacional para que, en definitiva, la familia de esta mujer que terminó falleciendo a partir de un caso de violencia obstétrica tenga justicia. Digo, está claro que ni siquiera la justicia ampara o da una respuesta ante una denuncia en estos casos, ¿no? Al menos hasta ahora ha sido así. La pregunta es, ¿hay muchos casos de denuncias que se hagan por violencia obstétrica en la justicia argentina? En realidad no es de las violencias más denunciadas, ¿sí? Porque es una de las violencias más invisibles, más naturalizadas que se ejerce contra la mujer. Entonces, por lo tanto, es una de las que menos denuncias, en las que menos denuncias se han expresado. También hay pocas respuestas de parte de las instituciones, no es que hay una difusión institucional para visibilizar la violencia obstétrica, y entonces no sé, el Poder Judicial está atento, digamos, a esos casos. No, porque justamente es una de las más invisibles, y entonces el trabajo que tenemos que hacer nosotros, y por eso estamos convocando el 17 de mayo, es visibilizar, llamar a desnaturalizar,
porque las denuncias son pocas por esto mismo, porque no está visible, ¿sí? La violencia obstétrica, como vos decís, es una violencia que está presente y que en este caso, como vos contás, hubo que hacer un gran camino para que se impartiera justicia, digamos, pero necesitamos en realidad que se hable más, que se muestre más lo que es, y por ahí una de las cuestiones más gráficas que está mencionada en la ley de 26485, que es la ley de protección a la mujer, una ley en la que denomina la violencia obstétrica como uno de los ámbitos donde se puede ejercer la violencia hacia las mujeres, que dice que es una de las violencias más en donde se patologiza el proceso de gestación, embarazo, parto y puerperio, en donde se medicaliza sin necesidad, ¿sí? Sí. Y en la que se ejercen tratos deshumanizados. Esas son, digamos, como las prácticas que están mostrándote que hay violencia obstétrica, ¿sí? Cuando sucede alguna de esas cuestiones, según la ley, ¿sí? Si vamos a los conceptos de la ley, es cuando estamos ante un caso de violencia obstétrica. Sucede muchísimo, lo que da cuenta de eso son los relatos de las mujeres, la mayoría de las mujeres que transitan violencia obstétrica y encuentran ámbitos para poder trabajarlo o compartirlo con otras mujeres u otras personas, lo relatan. Entonces, cuando empiezan a relatarlo, es cuando aparece el indicador. Nosotras, un poco por esto y retomando la experiencia también del Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, que fue impulsado hace varios años por la organización Las Casildas en su momento, hemos acá en Mendoza implementado hoy mismo una encuesta para conocer los partos en instituciones en Mendoza, porque justamente nosotras reconocemos que existe, las mujeres saben que existe, pero en realidad no tenemos el dato concreto para poder dar a conocer con otras variables que den cuenta, no sé, de los niveles y las formas de violencia obstétrica, de en qué hospitales, qué departamento, no sé, de qué lugar de residencia tienen las mujeres, digamos, que sufren violencia obstétrica, dónde está más expresada. Bueno, varias situaciones que están contempladas en la encuesta, justamente para poder tener la herramienta y poder mostrar y conocer lo que está pasando con datos fidedignos, digamos. ¿Qué se puede hacer? Digo, ustedes van a partir de esto, van a tener más datos, lo que le va a permitir a ustedes tener unas estadísticas, ¿no? Que van a reflejar, también vamos a decir, aparte de la realidad, porque hay mucha gente que en muchos casos decide no hablar, porque eso también, hablamos de la naturalización, esto de que las cosas tienen que pasar, o pueden pasar de tal manera y uno piensa que es así, porque eso también tiene mucho que ver. Pero a partir de esto se entiende que ¿qué puede suceder? Que se pueden tener herramientas para aplicarlos en políticas públicas, para capacitar a esos profesionales en que tienen que tener un mejor trato para sus pacientes. Claro, uno de los objetivos de la implementación de la encuesta es poder tener la información sistematizada de este conocimiento, que te digo que lo conocemos por relatos, pero sistematizada para poder, sí, presentarlo y generar algún tipo de espacio de diálogo con los espacios públicos, los que tienen a cargo la implementación de las políticas públicas, para poder pensar cómo se puede aplicar la ley que ya existe y que no se aplica para que esto deje de suceder. Ese es un poco uno de los objetivos. ¿Cómo va a ser el trabajo que van a llevar adelante para tener ese registro? Bueno, vos decías una encuesta, pero ¿cómo la van a aplicar? Bueno, la encuesta a partir de hoy ya está pública, digamos, para poder acceder a partir de las redes sociales, ¿no? Nuestro Instagram y también, bueno, a partir de WhatsApp y los grupos que hay, ¿no? De grupos de mujeres, de grupos de personas que están gestando, de grupos de embarazo y demás. La idea es poder recabar esos datos justamente para ver si la ley que existe, ¿no? Desde el 2004, si no me equivoco, se está implementando o no, porque lo que nos dicen es que no está sucediendo en verdad y que hay muchas trabas y hay muchas fundamentos excusa, ¿no? para esta no implementación de la ley, ¿no? Que no se cuentan con los recursos, que no se cuentan con los espacios y entonces, bueno, se sigue naturalizando este proceso del no acompañar, ¿no? Básicamente el tiempo de cada persona, el tiempo de cada bebé al nacer, el derecho de bebé y mamá a encontrarse luego de nacer. Entonces, bueno, son todos estos datos que son fundamentales los que estamos buscando poder conocer. Entonces, esta encuesta va a ser de momento digital, por medio de un formulario de Google, donde se despliegan todas las preguntas y donde lo que se va a recabar no es solamente el nacimiento vía vaginal,
sino también por cesárea, Sí. para poder conocer cómo fue, cómo se llega, ya sea al parto vía vaginal o al parto vía cesárea, y cuál fue la experiencia también de ese bebé, esa bebé al nacer, ¿no? Entonces, de momento va a ser así. Tenemos eso, el link para ingresar o un QR también para poder acceder a la encuesta. ¿Cómo los buscamos en las redes para aquellas que quieran por ahí sumarse a la encuesta y poder llenar ese formulario? En Instagram es Ovo Mendoza, es Ovo, B corta O, Mendoza. El mail que tenemos es observatoriopartorespetado@gmail, pero bueno, en principio por Instagram. Sí. Lo importante es que esta encuesta va a recolectar datos desde el 2010 al 2023. La idea bien. es conocer las experiencias de nacimiento desde el 2010 hasta ahora, y que cada persona que ha parido si ha parido más de una vez, puede registrar la experiencia de los partos que haya tenido, no solamente para un nacimiento por persona, sino que para conocer las distintas experiencias. Ustedes más, bueno, a partir de este registro está claro que va a ser mucho más fácil tener datos, pero digo, ustedes también ya conocen un montón de relatos. ¿Cuáles, digamos, son los lugares en donde más violencia obstétrica o ginecobstétrica se genera, digo, o se padece, pensando un poco en el sector público, en el sector privado? ¿Cómo es el trato en las obras sociales? De pronto la gente decide hablar de estos temas cuando porque muchos dirán, bueno, tengo una muy buena obra social, uno entiende que te van a atender bien y a veces no sucede, digo. ¿La gente por ahí en esos casos, las pacientes denuncian? ¿O comparten la experiencia, la mala experiencia en este caso? Denuncian, como te decía, no hay muchas. Comparten la experiencia. En general hay una cuestión muy generalizada más allá de los estratos sociales y de los tipos de servicios de salud, ¿sí? Porque tiene que ver con un paradigma del sector, digamos, que atiende, del personal de la salud que atiende los procesos de gestación, parto y puerperio, que está muy centrado en la intervención del proceso, intervenir el proceso sexual y en este caso reproductivo, intervenirlo sin el consentimiento de la otra persona. Sí, esa es una concepción que tiene que ver mucho con esta mirada del riesgo, de algo va a pasar, tengo que hacer algo. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con el sistema social patriarcal en el que estamos, pero con una cuestión específica de la medicina de llamada a intervenir para que no suceda algo, ¿no? Bueno, en el embarazo no necesariamente no es una enfermedad, ¿sí? Por eso la ley lo dice claramente. Entonces, ahí, digamos, ya cuando el sector lo piensa como un posible riesgo, ya están llamados a intervenir. Entonces, la intervención que hace que ante cualquier situación intervenga en el cuerpo sin consentimiento, eso ya es violencia, ¿sí? Que te pongan el goteo apenas llegás sin preguntarte. Claro, que tome la decisión el profesional. Exacto. ¿Por qué? Porque interviene un proceso fisiológico natural que no tiene ningún riesgo. En los casos, ¿no? Comúnmente no hay riesgo y lo intervienen, ¿sí? Cuando eso sucede, la ley dice que es violencia, ¿sí? Que es una intervención innecesaria. ¿Por qué? Porque interviene un proceso sexual y al intervenirlo lo modifica, ¿sí? Entonces ya eso va generando posibilidades de que la mujer no pueda transitarlo de manera autónoma y con el proceso natural como podría ser. Entonces esto está en general en todo el sector, digamos, del personal de la salud. Es un paradigma que se está intentando deconstruir, que hay mucho trabajo mundial sobre el tema. Hay mucha bibliografía, hay mucho material teórico, falta en realidad mucha voluntad política de parte de todas las instituciones. En una época me acuerdo que se hablaba mucho del tema de la cesárea, que se programaba, que los mismos médicos te decían, los profesionales, que era tal vez la mejor manera de tener tu hijo, porque las mujeres por ahí somos temerosas, que el dolor, y era la solución para muchos, y también muchos decían, eso es parte de la violencia obstétrica. Escuchaba una vez el relato de alguien muy conocido de los medios de la Argentina que contaba cómo a su esposa le habían programado su cesárea para que naciera en un día específico que él quería que naciera en ese día específico. Y yo decía, eso es violencia también, se entiende, ¿no? Tal cual. Sí, sí, no es una elección, digo. Porque era como la imposición de él porque quería que naciera su hijo o hija ese día. Digo, si no es una decisión que esté basada también en una información no sesgada, ¿no? Porque también vivimos en este paradigma que nos atraviesa en todas las esferas igual de nuestra vida, este paradigma de la intervención,
que su fundamento es, si no intervengo este proceso no sucede. Entonces así es como nos alejamos de la fisiología, porque no la conocemos, ¿no? Entonces, si no es una decisión que yo puedo tomar desde una información que no está sesgada por esto, bueno, mejor una cesárea, porque entonces es más rápido, porque entonces no sentís dolor, porque si yo no informo todos los riesgos que tiene, todas las, ¿no? las consecuencias que puede tener a corto, mediano y largo plazo, y entonces estoy dando una información que no es real, que no es verídica y desde cual no se puede decidir, ¿no? Entonces, el problema y la violencia que se vive es desde ese lugar de yo no sabía, no me preguntaron, no me informaron, y lo que sucede con las denuncias también, que eso quería traer, es que son personas que ya están con un bebé en brazos, que tienen que atenderlo 24/7 y que ya no se tiene la fuerza, la energía quizás, y no debería por qué tenérsela, ¿no? Para ir a realizar una denuncia, cuando sabemos que también hay un sistema, ¿no? de la justicia y de la denuncia que nos revictimiza y te hace volver a ir a declarar y volver a ir a declarar, ¿no? Y entonces de repente las personas no tienen la fuerza, ni el tiempo, ni la energía para atravesar ese proceso. Pero en realidad debería existir, porque si hubiera una denuncia por cada una de esas prácticas, que en realidad son mala praxis, porque nos apuran, porque nos aceleran, porque intervienen nuestros cuerpos, perdón. Y entonces, después la experiencia está atravesada, ¿no? Por si yo no hubiera estado ahí, ¿qué me hubiera pasado? ¿No? En realidad es algo que se generó ahí adentro, que se generó por la intervención, pero que no hay esa información, ¿no? La información de esta intervención puede tener esta y esta desenlace y o consecuencia. Exacto. Por eso sí, como vos decís, hay muchas cesáreas, ha ido creciendo mucho la cantidad de cesáreas innecesarias. Exactamente. ¿Sí? Y que sí, uno de los motivos es acomodar la rutina laboral del profesional. Exacto, ¿sí? También tiene que ver con eso. Bueno, recordamos entonces, próximo 17 de mayo, ¿a partir de qué hora ahí en la explanada de la legislatura? A partir de las 16. De las 16. Son distintas actividades. Sí. Vamos a hacer una performance ahí que es una propuesta nacional de rosas, con rosas rojas. Vamos a leer testimonios de mujeres que han atravesado situaciones de violencia obstétrica, que ellas han querido que se lean, que estén ahí. Vamos a tomar la palabra, digamos, todas las organizaciones que estén ahí presentes para poder hablar de este tema. Luego van a actuar varias artistas, van a actuar un grupo de cantoras mujeres que se llaman Las Nilas, Yasmín González con Lucas Hernández, después la Murga, la Tamorada. Y también Violeta Molotov. Y Violeta Molotov. Agrupaciones musicales acá de Mendoza. Después vamos a proyectar un documental que se llama Cállate y Puja. Esa es un poco la propuesta para convocar a las mujeres, a las familias, a las personas con otras identidades que estén atravesando procesos de gestación y las que no estén atravesando, digamos, una problemática que nos atraviesa a todas las personas porque nacemos. Aunque no paramos, somos parte de ese proceso. Y no tenemos que estar ajenos a esto. Es muy importante. Si puedo así como agregar algo, esto que dice Juli de que por qué no denuncian las mujeres, claramente una de las cuestiones que influyen es que es en pleno puerperio, cuando toma una quizás conciencia de lo que no debería haber sucedido. Y justamente en el puerperio una de las cuestiones que hemos ido observando es que la violencia obstétrica se va a expresar en la salud perinatal. Van a ver, digamos, se va a expresar desde otro lugar, en la salud mental, en la capacidad, digamos, de conectarse con el bebé, en la lactancia, ¿sí? Entonces, muy importante que hagamos visible la experiencia de los partos y que nos ocupemos, tal cual. Chicas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Como les digo siempre, cuando son temas muy importantes y a veces nos quedamos cortos de tiempo, está bueno seguirlo hablando, así es que seguramente las vamos a volver a convocar. Así es que será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Así pasaba María Victoria Pérez, socióloga, y Julieta Díaz Marquestos, acompañante perinatal, integrantes del Observatorio de Violencia Obstétrica de Mendoza. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos.